Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Arabe Constance link del Wattpad del creador en la descripción. Capítulo 29. Katarina Claes. El día después de que Kiru se enamorara de María, fui al huerto con ella y le avisé que podría visitarnos cuando quisiera ya que el pobre necesitaba un descanso. Claro que Alan iba a decir algo, pero Georg apresuró el paso y le tapó la boca. Tal vez se quería despedir. Ahora estaba la duda de Dewey y Kirus ya que ambos están perdidamente enamorados de María, aunque, por otro lado, Dewey era uno de los personajes que se suponía que llevaría a Katarina, es decir, a mí, a su perdición, pero, ¿cómo? Si no podía usar magia, era más bajo que yo y, lo más importante, era tan lindo, pero estoy segura que podría ganarle en una pelea. ¿Pasa algo?, preguntó María, notando que me estaba distrayendo mientras pensaba en eso. Bien, María ha estado trabajando junto a Dewey todo este tiempo, estoy segura de que ella sabe mucho sobre él. Ah, solo estaba pensando, Dewey es lindo y pequeño, pero, él puede, así como, levantar cosas pesadas y cosas así. Lady Katarina, Dewey es un chico, así que se ofendería si lo llamaran lindo y pequeño. Dijo con una sonrisa seca. Y a pesar de su apariencia, es bastante fuerte. Solía hacer mucho trabajo manual en casa. Eso era sorprendente, pero supongo que no deberías juzgar un libro por su portada, tal vez era más fuerte de lo que había pensado originalmente. Uf. Y pensé que podría derrotarlo fácilmente. Mi única esperanza es entrenar para ser más fuerte. Finalmente llegamos al huerto, donde Kirus ya estaba esperando, aunque parecía más animado que de costumbre. Hola. Nos saludó con una sonrisa inusualmente radiante. En realidad, probablemente estaba saludando principalmente a María. Las novelas románticas dicen que la gente cambia cuando se enamora, pero esto era simplemente increíble. Bueno, Georg ha cambiado, no lo sé, yo lo veo igual desde jóvenes, bueno, más apuesto creo y osado, supongo que depende de las personas. A menudo ayudaba a Lady Katarina cuando estaba cultivando en la academia. Eso es maravilloso. Comentó alegremente, mostrando que había hecho al menos algún progreso. Después de eso, posiblemente debido al poder del amor, Kirus siguió hablando más o menos con María, como si se olvidaran de mí, lo cual ya es común, pero ¿quién habla con alguien si se olvida de todo alrededor? Todo siguió normal, donde hablamos sobre las prácticas de encurtido, la ciudad natal de Kirus, el arroz y más, después de lo cual María comenzó a mirar a su alrededor. Aparte del huerto en sí, todo el lugar parece estar bien cuidado. ¿Hizo todo esto, señor Kirus? Ahora que lo mencionaba, el área alrededor del huerto, a pesar de la falta de un camino adecuado, tenía un césped bien recortado y no había grandes rocas alrededor. Era sorprendente, considerando lo escondido que estaba este lugar. ¿Era obra de Kirus, como decía María? No podría manejar un lugar tan grande yo solo. Desde el comienzo estaba así. Dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Quiere decir que siempre ha habido alguien cuidando de este lugar? María preguntó, confundida. Sí. Parece que en el pasado solía haber un jardín aquí. Había un hechizo mágico para mantenerlo ordenado, y aún debe estar funcionando. ¿Un hechizo para mantener el jardín ordenado? ¿Ese tipo de hechizo existe? Pregunté, interesada por este tipo de magia de la que nunca había escuchado nada. Sí. Pero ahora es magia perdida. ¿Magia perdida? Pregunté. Hay muchos tipos diferentes de magia, ¿verdad? A medida que la magia cambia con los tiempos, aparecen nuevos tipos y algunos tipos antiguos se extinguen. ¿No lo aprendió en la academia?, dijo, riendo. Me volví hacia María, y ella parecía nerviosa, creo que mi culpa por olvidarlo. Todo era una incógnita. Claro que no me detuvo por la curiosidad, donde encontramos un círculo conspicuo de piedras alrededor de lo que probablemente solía ser un estanque, pero se había llenado o se había secado naturalmente. La mayoría de las piedras llegaban hasta alrededor de mi rodilla, pero había una que era más ancha y casi tan alta como yo, parecía una lápida de mi mundo anterior. Con la curiosidad de saber si había un nombre o algo escrito en ella, comencé a limpiar la piedra grande y sucia con mi pañuelo, pero con muy malos resultados. Era una suciedad realmente rebelde. Lady Katarina, ¿qué está haciendo exactamente?, preguntó una María confundida. Oh, me preguntaba si había algo escrito aquí. ¿Escrito? ¿En la piedra?, preguntó, aún más confundida. Nunca había visto una lápida en este mundo, así que tal vez no existieran aquí. Siento que alguien me estaría pellizcando las mejillas por hacer esto, pero no creo que haga algo raro. Después de frotar y restregar seriamente, finalmente logré eliminar la mayor parte de la suciedad de la piedra, pero no había nada escrito en ella. Aún así, noté que había algo brillante. Oh,
¿Es una joya o algo así? Froté la parte brillante aún más fuerte, tan fuerte, de hecho, que mi mano se resbaló y terminé arañándome la piel. Ouch. Literalmente era solo un rasguño, pero me dolía mucho y estaba sangrando. Lady Catarina. ¿Está bien?, preguntó María mientras corría hacia mí, luego tomando mi mano entre las suyas. Está sangrando. Yo la curaré. Claro que a pesar de no ser algo importante, ella a toda prisa se propuso a curarme y cuando de la nada me quedé mirando la luz tenue, y de repente, se convirtió en un destello cegadoramente brillante. Cuando cerré los ojos e incluso cuando los volví a abrir, todo lo que podía ver fue luz blanca. Parecía un espacio blanco y vacío. ¿Dónde estoy? Me quedé atónita, pero gracias a María, que todavía sostenía mi mano, logré mantenerme de pie. Igualmente, ella también estaba mirando a su alrededor, luciendo tan sorprendida como yo. Lady Catarina, ¿qué nos pasó?, me preguntó nerviosamente, su voz temblaba. Yo tampoco tengo idea. ¿Dónde estamos?, pregunté, y noté que mi voz también estaba un poco temblorosa. Estaba demasiado asustada y confundida para moverme, pero el silencio lo hacía aún más aterrador, así que seguí hablando. Hace apenas unos momentos, estábamos paradas frente a la piedra Y. De repente, un segundo destello de luz me obligó a cerrar los ojos nuevamente. Abrí los ojos con miedo y vi un orbe de luz concentrada flotando en el aire. Era más pequeño que mi cabeza y parecía una bombilla. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esta bombilla?, pregunté, desconcertada por lo absurdo de esta serie de eventos. ¿Bombilla? ¿Qué es eso?, preguntó, la bombilla. La bombilla acaba de hablar. ¿Qué? Habló. Es un fantasma. Fantasma. Grité aterrorizada. Es muy grosero decirle eso a alguien, dijo la voz de la bombilla, sonando un poco disgustada. Ahora sí estaba segura. La voz salió de ahí. Habló de nuevo. ¿Qué tipo de fantasma eres? Vete. Vete. Le grité. Hazme un favor y cállate, ¿quieres? No llegaremos a ninguna parte si sigues gritando, dijo con tono molesto. De repente me di cuenta de que ya no podía abrir la boca. Me lo sello. Solo me aseguro de que te quedes callada por un momento, explicó. Esta cosa tiene poderes aterradores. Parece una bombilla normal, pero en realidad es un fantasma. Y ahora que te miro, ni siquiera eres digna. Llegaste aquí por error, ¿no? Qué niña tan problemática. No podía ver la cara de la cosa, pero estaba bastante seguro de que se estaba burlando de mí. ¿Cómo te atreves? Y luego, después de callarme a la fuerza, comenzó a hablar con María. Oh, parece que eres digna, jovencita. ¿Digna? ¿De qué está hablando? ¿Y yo? ¿Digna?, María preguntó, obviamente asustada y también confundida. Aunque, es una chica muy educada. Una bombilla empieza a hablar y ella simplemente responde. Eres digna, sí, una portadora de luz, explicó como si fuera lo más obvio del mundo. Aún no tengo idea de qué está hablando, pero lo que sé es que realmente no me gusta el tono condescendiente de esta cosa. Soy una portadora de luz, dijo María con una expresión pensativa. Lo sé. ¿Anhelas más poder? ¿Más poder? ¿Quiere decir, magia más poderosa? No. No se trata de hacer tu magia más poderosa, se trata de aprender a controlarla. ¿Qué significa eso? Te enseñaré todo lo que sé sobre el control de la magia. Y eso te hará mucho más poderosa. Más poderosa, dijo María, mirando el orbe y luego, inexplicablemente, a mí, sus ojos estaban clavados en los míos. María. ¿Qué pasa? No podía hablar, así que tuve que comunicarme parpadeando. María me asintió con la cabeza, como diciendo que todo estaría bien, antes de volver a mirar la bombilla. Su expresión pasó de asustada y confusa a intensa y feroz. Quiero más poder, dijo claramente. Ya veo, dijo satisfecha, creo pues no tiene cara. Si ese es el caso, encuentra el pacto y regresa a mí. Entonces, te enseñaré todo lo que sé. Parece la escena de un anime, o más bien un juego. Momento. Disculpe, este pacto del que habla, María empezó a hablar. Sin embargo, la bombilla la interrumpió, simplemente diciendo estaré esperando, y hubo otro destello de luz. Cuando abrimos los ojos, estábamos de nuevo frente a la piedra. ¿Qué fue eso de ahorita? María y yo nos miramos. Ahora parecía magia perdida, algo de otra dimensión, o ese parece, y en lo que después de mencionar lo ocurrido y quedar en buscar información, ahora dejé a mis dos colegas y regresé a casa, pensando en los extraños sucesos de ese día. Un espacio blanco y vacío. Una bombilla parlante. El repentino entusiasmo de María. Tal como dijo Kirus, a veces podía ser intensa.
Dicho esto, hoy sonaba incluso demasiado ansiosa, como si tuviera prisa. ¿O era solo mi imaginación? Ella ya tiene el anillo hecho por Larna para aumentar sus poderes, entonces, ¿por qué tendría que volverse más fuerte? Ella siempre está trabajando tan duro, debería aprender a relajarse. ¿Qué tipo de protagonista de juego Otome trabaja más duro que los intereses amorosos? María. Después de despedir a Katarina en su carruaje, el señor Kirus y yo caminamos juntos hacia el dormitorio mientras hablamos de mis planes. El señor Kirus me dijo que informaría a sus superiores y lo investigaría sobre la magia perdida y que mientras tanto no debería hacer nada precipitado. No hay nada que ganar luchando por delante. Hay demasiadas variables desconocidas en todo esto, zambullirse de cabeza puede ser peligroso. Me dijo con una expresión seria que no me dejó otra opción que estar de acuerdo. De todos modos. Dijo justo antes de separarnos. Su magia de luz ya es mucho más fuerte que la de cualquier otra persona. ¿Por qué quieres mayor poder? Pensé un poco antes de responder. No quiero que otros me protejan más. Quiero ser yo quien los proteja. Le dije, mirándolo directamente a los ojos. Ya veo. Dijo, antes de despedirse y dirigirse a su habitación. Volví a la mía y los extraños acontecimientos de hoy me habían dejado exhausta. El pacto, no sabía qué era eso, pero quería encontrarlo y volverme más poderosa. Desde la primera vez que nos conocimos en la academia, Lady Katarina siempre había sido la que me protegía, todos los que conocían cambiaban, rompiendo cada expectativa que tenía, a veces me sentía una extra como todos se desarrollaban o maduraban, Nicole, Sophie, Alan, Mary, Kate, hasta el príncipe Georg que es un vago y Katarina han avanzado, no puedo quedarme siendo siempre protegida. Quería el poder para proteger mi vida, avanzar, proteger a Katarina mi rutina. Estaba lista para luchar contra cualquiera, incluso el propio universo, para evitar que algo afecte a todos los que me acompañan, y por eso necesitaba poder. Mucho. Y rápido. Tenía la esperanza en mi corazón de poder encontrar rápidamente el pacto. Georg Stuart, Kazuma. Volvió mi trabajo de MRD, el mantener la ciudad más precaria del reino y volverlo en algo más habitable era extenuante ya que por la distancia por el viaje y demás ahora estaba en mi oficina, un taza de té, unas galletas y una carta en mano de parte de mi prometida. Su Alteza Georg Stuart. ¿Cómo está? Yo bien ya que comí unos dulces y le quería contar algo para que se distraiga, todos seguimos buscando pistas sobre el pacto durante unos días más, pero no tuvimos suerte. Cabe aclarar que, supongo que esto es lo más cercano que tengo de un chat por móvil, claro que aún no están listos los prototipos de los teléfonos, claro que cuando esté listo le daré a Katarina uno para poder hablar con ella cuando se me dé la gana. Ella me contó muchas cosas, magia oculta, símbolos, jardín autorregulado, una bombilla de luz que da poder a la protagonista, dimensión rara lo usual en una novela otome, creo esta chica volvió a involucrarse en problemas. Como ahora están investigando por lo que no quería que ella se metiera en líos así pero estoy seguro que nada de lo que diga podrá detenerla, mi tonta Bacarina. Me contó que ella está ayudando leyendo cuentos para niños los cuales dicen sobre diosa creo, príncipe, portador de luz y, bueno estoy seguro que están conectados, mientras Katarina está bien yo estoy bien. Ella esforzándose con los libros antiguos, o sugiriendo ir al bosque de Tanukis por pistas, ella. De alguna forma leer lo que me escribe me quita el peso de mi espalda, como si volviera a tener esas energías y poder continuar con esto de trabajar. Me mencionó cómo el leer informes o datos le pasaba factura, lo entiendo un trabajo de oficina es, extenuante, claro que al menos ella no estaba sola. El lado bueno es que Kirus ahora es mi amigo y aliado pues vigila que Sora no intenté nada y parece que eso le enoja mucho al peliceleste. Como resulta que hay biblioteca oculta / prohibida en el departamento de magia lo cual, es un giro de guión un poco esperado pero no por eso sorprendente. Conoció a una tal Alice que sabe de las leyendas del instituto lo cual, mientras no trate de meterse en mi camino o tal vez acepte unirse a mi harem pueda tolerar, no es malo tener esperanzas. Contó de un libro maldito que mata a todo el que lo abre después de unos días, o el del bibliotecario invisible que deambula por la biblioteca de noche, eso es información inútil o más bien incómodo ya que tengo cierto historial con libros raros. Resulta que el mito que Katarina busca era uno aburrido para la tipa, desde cuando un cuarto secreto información prohibida es, bueno aburrido no, tedioso y que no vale la pena buscarse o por lo menos para mí.
Resulta que esa tipa habla demasiado, sentiría lástima, pero yo sufro igual con lo de la política. Ella ahora tenía sospechas del jefe del departamento de bibliotecas, lo cual, no me sorprende mucho. Lo que me sorprende es que tratarán de pensar presionar usando el ducado Claes al cual Katarina pertenece. Es una buena idea. Lo que me mató de risa fue el diálogo de, bien. Los llevaré a la biblioteca prohibida. Muy bien. Parece que ni siquiera tendré que decirle a tu esposa que almorzó en secreto con una bibliotecaria joven y bonita. Dijo Larna, haciendo que el rostro de Daurand se pusiera aún más pálido de lo que ya estaba. Me cae bien Larna, la jefa de Katarina, pero a la vez me asusta el hecho de que es capaz de hacer eso. Y para mí, no sorpresa, la biblioteca prohibida está en el subterráneo, cliché pero eficiente. En la carta de Kirus me contó la información a detalle y escribió que en los libros hay información escondida pero de otro tipo. Lo único que nos dicen estos libros es que fetiches tenían los antiguos directores de bibliotecas son libros eróticos. Eso, me tomó desprevenido. Yo esperaba ritual oscuro o algo muy estúpido, pero, porno no. Me contó que la conversación fue Larna. Por favor, ¿no podrías elegir mejor tus palabras? Preguntó Daurand, que rechinaba los dientes. ¿Libros eróticos? Todos. Dijo Katarina, eso no es algo que una dama noble deba decir en voz alta. Al menos eso es lo que dice Daurand, y todos los que he visto hasta ahora entran en esa categoría. Algunos de ellos con solo texto, algunos con ilustraciones, algunos sobre amoríos, algunos sobre robar amantes y, este es sobre dos hombres. Dijo después de mirar uno de los libros cerca de ella. Ahora tengo miedo de los libros que una bibliotecaria antigua, un bibliotecaria con gustos peculiaridades escribió. Lo del porno normal era aceptable, es más creo que puedo considerar ir a verificar la información ya que en teoría también son dibujos de ese estilo, pero nada de revistas yaoi. A esas creo que lo más conveniente y humanamente digno sería quemarlo. Hay cosas que no deben salir a la luz. Larna, ten cuidado con lo que dice alrededor de mujeres. Un lugar tan lleno de materiales despreciables seguramente será malo para el cuerpo y el espíritu. María, Katarina, salgan de aquí. Pero el pacto podría ocultarse entre estos otros libros. María dijo, negándose a ir. Pero María, los libros aquí no son apropiados para usted, dijo Kirus, luciendo preocupado mientras trataba de convencerla, pero ella parecía que no iba a ceder pronto. La verdad, no sé cómo tomar la información escrita en el informe de Kirus. Katarina en su carta hizo mención a lo ocurrido, pero no dio mucha información, pero igual es incómodo. Pero viendo la información en teoría yo podría ser pionero en crear trajes de conejitas o ropa de encaje, eso sería interesante. ¿Cómo se vería Katarina en uno? Maldición, me distraigo. Katarina en su carta explicó que pensaría que un lugar llamado Biblioteca Prohibida albergaría valiosos libros de magia antigua o tomos llenos de hechizos peligrosos, pero, ¿libros eróticos? Ella no podía creer que hubieran construido esta habitación específicamente para libros eróticos. Quiero decir, si realmente lo hubieran hecho, sería impresionante y con justa razón. Ocultar el porno de la visita de todo público puede ser factible, pero ¿quién es el monstruo que arruinó el santuario poniendo porno yaoi? Eso debe ser borrado y olvidado por la historia. Pero la verdad, me sorprendía más el informe de Kirus. Larna, que había estado pensando en algo similar, habló. ¿Cuándo se construyó este lugar? Dudo que para empezar se concibiera como una biblioteca erótica. Me temo que fue construida específicamente como una biblioteca erótica, junto a la biblioteca principal. La esposa del primer director de la biblioteca era una mujer muy celosa, que no perdonaría a su marido si se quedara con un solo libro erótico. Ella le dijo que tirara a todos los que había reunido antes del matrimonio, pero él solo fingió hacerlo y las escondió dentro de su mansión. Sin embargo, finalmente los encontró, y el director, que no tenía mejor lugar para esconderlas, hizo que añadieran esta sala a la biblioteca, que entonces estaba en construcción. Esto es lo que me han dicho. Explicó Daurand lentamente, como si estuviera narrando un cuento épico, probablemente sin darse cuenta del hecho de que él mismo lo acababa de llamar una biblioteca erótica. Eso es increíble. Dijo Larna, estupefacta. ¿Pero esto significa que todos los libros aquí eran suyos? Sería una cantidad ridícula para una sola persona, y algunos de ellos son más recientes que otros. Algunos de ellos lo son, pero varios de los hombres que lo sucedieron agregaron los suyos para que sus esposas no los encontraran. Algunos directores incluso agregaron a la colección después de retirarse, por eso hay tantos. Explicó, luciendo extremadamente cansado. Esta gran colección erótica debía venir con una gran responsabilidad. Eso lo explica, pero también significaría que los libros se siguen acumulando. En efecto.
Es por eso que de vez en cuando tiro los que se han vuelto demasiado viejos o gastados. Los mezclo con otra basura del ministerio para que nadie se entere. Tener que hacer eso y al mismo tiempo asegurarse de que nadie vea estos libros debe haber sido una tarea tediosa, HM. No puedo señalarlo con el dedo, pero algo sonó hace un momento. Eso debe ser difícil. Dijo Larna, simpatizando con Daurand mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Lo es. Es un deber muy problemático. Dijo. Luego, mirándonos a todos, continuó. Así que, por favor, mantengan esto en secreto. Si esos estrictos colegas míos supieran que estoy cuidando este lugar, todos comenzarían a despreciarme. Y mi esposa, aunque encantadora, no soporta este tipo de cosas. Incluso podría divorciarse de mí si me encontrara entrando y saliendo de un lugar como este. Por favor, no se lo digan a nadie. Se veía tan intenso en su súplica que todos asentimos con gravedad. Gracias. Dijo con lágrimas en los ojos. Ok, lo entiendo, los hombres del pasado de varias generaciones al comprometerse tuvieron que hacer sacrificios al sentar cabeza y ocultaron su tesoro, la biblioteca erótica. Esto es patrimonio de la humanidad. Siglos de historia viendo la evolución de los gustos de la mayoría de los hombres y una que otra mujer que se enteró pero igual ocultó información. Bueno, al menos sé que no soy el único que tenía la idea, debería dejar mis novelas eróticas en ese lugar pero firmadas. Soy un hombre, nadie me juzgue, además que no hay mucho porno en este mundo y sería incómodo, pero momento quedaré registrado como el primer rey o príncipe que puso una revista de ese estilo. ¿Podría crear entonces el primer manga hentai y firmarlo? En teoría paso a la historia, pero es incómodo, aunque con solo dejar mis cosas igual paso a la historia, por si acaso debería firmarlo. Imaginar que un historiador del futuro se encuentre esto. Larna, Kirus y Sora comprobaron por sí mismos y encontraron lo mismo, no había magia perdida. Pero los libros viejos que se pierden la visibilidad o ya no se nota nada, y en el gran almacén, sacó algunos libros de una pila y luego tomó uno de ellos en sus manos. Resulta que la protagonista encontró un libro de magia básica. Aparte de la decepción, ella quedará en volver a hablar con el raro foco mágico, y yo aquí atrapado en el trabajo y Katarina yendo con la protagonista. La vida es deprimente. Bueno, a seguir con mi trabajo. Katarina Claes. Llegó el momento donde ahora se iba a saber todo. Todos hemos estado ocupados. Georg lejos, al igual que Alan, Nicole y Kate. Su trabajo es extenuante, pero eso solo me inspira a seguir más emocionada. Había pasado unos días de preparación, peor llegó el momento. Esta roca blanca es probablemente una especie de interruptor. La última vez que se activó la piedra, Katarina estaba tocando esta piedra mientras María usaba magia de luz en ella, ¿verdad? Sí. Respondió María. He estado pensando en ello y, teniendo en cuenta otras condiciones de activación mágica, he llegado a la conclusión de que cuando la magia de luz fluye hacia la piedra, la magia perdida se activa, convocando al usuario a otra dimensión. Larna. Explicó mientras estiraba su mano hacia María. Probemos mi hipótesis. María, coloca una mano sobre esa piedra y usa tu magia de luz. Sí, dijo María, tomando la mano de Larna y caminando hacia la piedra. Espera un segundo, ¿por qué toma la mano de María? Kirus preguntó a Larna. Solo quiero ir a esa otra dimensión junto con María. Katarina fue transportada junto con ella, y estoy segura de que fue porque la estaba tocando en ese momento. Estoy de acuerdo en que esa es probablemente la razón, pero no estoy tan seguro de que María esté segura yendo con usted. Yo también iré. Dijo Kirus. Sin embargo, dado que María ya tenía una mano en la piedra y la otra en Larna, se detuvo, sin saber qué hacer. Probablemente no importa qué parte de su cuerpo estés tocando. Solo tócala de algún lugar. Dijo Larna. ¿Tocarla, en algún lugar? Dijo Kirus, sonrojándose y todavía congelado. Kazuma. Estoy tan orgulloso de ti. Se había vuelto capaz de hablar con María, pero tocar a una chica, y a una que le gustaba, probablemente aún era demasiado para él, pero Larna le apresuró. ¿Qué estás esperando? Preguntó, antes de soltar la mano de María, agarrándola del brazo en su lugar y luego colocando la mano de Kirus sobre la de María. María, hazlo. Le ordenó con entusiasmo. Ese sí. Respondió María, activando su magia. La luz comenzó a fluir de la mano que había colocado sobre la piedra, y luego María, junto con una emocionada Larna y un sonrojado Kirus, desaparecieron. De verdad funcionó. Los tres que no fuimos estábamos asombrados por lo que acababa de suceder. Vi cómo desaparecieron y me acerqué a la piedra y le eché un buen vistazo, excepto por la roca blanca y brillante que salía de ella, no tenía nada fuera de lo común.
Esa otra dimensión no podría estar dentro de la piedra misma, ¿verdad? Curiosa, intenté rodearla y golpearla. Quédense quietos y esperen hasta que regresen María y los dos directores. Podría ser peligroso. Dijo Sora, no te preocupes, solo estoy mirando. Dije, pero sabía que Sora se enojaría conmigo si pasaba demasiado tiempo merodeando cerca de la piedra. De la nada, Pochi sacó la cabeza de mi sombra y ladró. Pochi. ¿Sabes que se supone que no debes dejar a mi sombra? Comencé a decir, cuando de repente no pude ver nada más. ¿Qué está pasando? Pensé, confundida. Parpadeé repetidamente hasta que finalmente vi mi cuerpo, pero nada más. Estaba dentro de un gran espacio vacío, con nada más que oscuridad completamente negra alrededor. Tenía una sensación de déjà vu, algo así me había pasado recientemente. Oh sí. La otra dimensión a la que fui teletransportada junto con María. Esa otra dimensión era blanca y deslumbrantemente llena de luz, pero esta estaba llena de oscuridad. Luz y oscuridad, como dos caras de la misma moneda, pensé para mí misma, y una vez más mi visión se oscureció completamente. Cuando pude ver de nuevo, noté un orbe negro frente a mí. ¿Anhelas más poder? Preguntó el orbe con una voz escalofriantemente fría. Katarina accidentalmente invocando a un ser Lovecraftiano, esa no era la primera vez que escuchaba esa frase. María había entrado en la dimensión de la luz, lo que significaba que probablemente yo estaba en la oscuridad, un lugar claramente maligno. No es un buen lugar para estar. Para ser honesta, me agradaba Pochi como era ahora, y realmente no quería más poder. Lo último que quiero que suceda es obtener increíbles poderes oscuros y convertirme en una villana genuina que se dirige a la perdición. Seré honesta con el tipo orbe. No anhelo el poder, quise decir, pero antes de que pudiera abrir la boca, el orbe habló. Si quieres mayores poderes, encuentra el pacto Y. Oh, veo que ya tienes el pacto contigo. Disculpa. ¿El pacto? No tengo eso, esta vez encontré un candidato verdaderamente digno. Tienes el potencial de envolver al mundo entero en la oscuridad. Dijo el orbe. Gracias, supongo, pero realmente no quiero hacer eso. ¿Qué pasa con este orbe? Simplemente sigue hablando y no escucha nada de lo que digo. El de la luz era un poco condescendiente, pero este no es mejor. De verdad, muy bien. Te impartiré todo mi conocimiento. Oye, estoy tratando de decir que, antes de que pudiera terminar de hablar, mi bolso, que aún colgaba de mi hombro, comenzó a flotar en el aire. Luego se abrió solo y un libro salió volando de él. Era el mismo libro de escritura antigua que me había llevado accidentalmente a casa el día anterior desde el almacén. Una neblina negra comenzó a salir de él, y entendí que era ese libro, El Pacto de la Oscuridad. Y lo más sorprendente fue que todo era una coincidencia. Cómo había elegido un libro viejo de la biblioteca por curiosidad, cómo me lo había llevado conmigo y cómo había entrado en esta dimensión oscura cuando todavía estaba en mi bolso. El orbe oscuro, ajeno a mi sorpresa, habló de nuevo. Tómalo. Tan pronto como escuché esas palabras, vi una lluvia de flechas negras que salían de la nada y apuntaban al libro flotante. Ante mis ojos llovían interminables bobinas de letras negras. Me sentí mareada, como si tuviera mareos, pero las letras seguían cayendo, una tras otra. No puedo soportar esto, perdí el conocimiento en medio de esa tormenta negra. Paredes rosadas, una mesa negra, una cama con estructura de metal con edredones azules y cojines azules. Oh, esta es la vista familiar del dormitorio de Akchan. Debo estar teniendo ese sueño de nuevo, esta es una oportunidad para echar un vistazo a FL2. Por favor, Akchan, juega. Necesito tanta información al respecto como sea posible. Quizás mi oración la alcanzó, porque la televisión, donde ya estaba el juego, entró en mi visión. La pantalla mostraba a Kirus, que tenía una expresión preocupada. ¿Sí? Podré aprender más. Gracias, Akchan, amiga mía. No hay necesidad de que hagas algo tan peligroso. Déjame protegerte. Dijo Kirus, sonando melancólico y luciendo guapo. Parecía que Akchan ya había logrado que se enamorara de la protagonista. ¿Qué escena es esta? Me pregunté mientras me enfocaba en la pantalla, donde la línea de Kirus fue seguida por la de la protagonista. Yo tampoco quiero ponerlo en peligro, señor Kirus. Yo también lucharé, quiero hacer más que solo ser protegida. Eso realmente sonaba como algo que María diría. Bien. Entonces vayamos. Dijo Kirus, extendiendo su mano hacia ella. Como no había estado mirando desde el principio, todo lo que sabía sobre esta escena era que los dos personajes estaban en peligro y que iban a luchar contra alguien o algo.
La pantalla se desvaneció en la siguiente escena, mostrando a una chica vestida con una capucha sobre la cabeza, en otras palabras, era la antagonista y villana de FL2, Katarina Claes. Ahora que tengo este nuevo poder, finalmente podré vengarme de ella. Katarina dijo con una risa malvada. Una sombra misteriosa, que parecía un lobo, estaba parada detrás de ella, y tenía un libro negro en la mano. La persona contra la que María y Kirus van a luchar es, Katarina. Ni en broma. Y esa cosa detrás de ella, es Pochi. Y ese libro, el que tiene en la mano, es... Salté y lo primero que vi tan pronto como abrí los ojos fueron las cortinas blancas que rodeaban mi cama. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estaba durmiendo aquí? ¿Por qué estaba durmiendo en primer lugar? Luchando con el dolor del fuerte dolor de cabeza con el que me había despertado, estaba tratando de averiguar cómo había llegado aquí cuando la cortina frente a mí se abrió levemente y vi dos hermosos ojos color rubí mirándome. Oh, estás despierta. Sofía. ¿Dónde está? ¿Por qué? Esta es la enfermería del ministerio. Hoy estuve aquí para ayudar con el trabajo y estás aquí porque perdiste el conocimiento. Explicó, habiendo entendido de alguna manera mi pregunta. Escuché que Sofía ayudaba principalmente en la enfermería los días en que venía a trabajar en el ministerio. Hoy debe haber sido uno de esos días. Detrás de ellos pude ver a Kirus, Sora y Dewey, todos preocupados. ¿Ya encontraron la magia perdida? Les pregunté y María asintió con fuerza. Sí. Gracias a la ayuda de todos aquí, pude obtenerla. Pero cuando regresamos, la encontramos inconsciente al otro lado de la piedra. ¿Cómo se siente ahora? Ah, la encontraron. Esas son buenas noticias. Y luego me encontraron inconsciente. ¿Por qué? ¿Pero por qué estaba inconsciente? Le pregunté, luchando por recordar, y Sora respondió. Cuando la señorita Campbell y los dos directores desaparecieron en la piedra, usted empezó a caminar alrededor para verla más de cerca. Intenté detenerla, pero dijo que no me preocupara y desapareció. Fue entonces cuando recordé una imagen aterradora. Letras negras que caían desde arriba, una tras otra. Solo pensar en eso fue suficiente para hacer que mi cabeza diera vueltas, y puse ambas palmas contra mis sienes. ¿Era esa la realidad o era solo un sueño? Lady Katarina, está extremadamente pálida. ¿Necesita ayuda? María preguntó mientras miraba mi cara con preocupación en sus ojos. Me sentí rara por un segundo, pero ahora estoy bien. Díganme, ¿tenía un libro conmigo? Pregunté, queriendo asegurarme de que lo que había visto era real. Sí, está justo aquí. Lo tenías en la mano cuando te encontramos. Dijo Sofía, entregándomelo. No había ninguna duda, este era el mismo libro que había llevado a casa el día anterior. Así que el libro estaba realmente ahí, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era el contenido del libro. Si estaba realmente lleno de esas letras que había visto en ese entonces, abrí el libro lenta y cautelosamente, pero lo único en sus páginas era la misma escritura antigua que había intentado leer sin éxito en el almacén. Entonces eso fue solo un sueño. La señorita María obtuvo la magia de luz perdida en esa dimensión blanca, como está escrito en el pacto que encontró ayer. Sin embargo, simplemente abrir el libro no funcionará, necesitas usar magia de luz en él. Señorita María, enséñele a la señorita Katarina. Sí. Dijo María mientras yo todavía pensaba en ello. Sacó el pacto de su bolso y usó su magia de luz en él, momento en el que el libro comenzó a brillar. ¡Guau! Así que así es como se ve la magia perdida, pensaba mientras miraba dentro del libro. Todo lo que veo es la escritura antigua habitual. Imaginé que habría letras de luz mágicas o algo así. Puedo ver caracteres de luz, apareciendo en el libro, pero nadie más parece capaz de verlo. Explicó María, quien probablemente adivinó lo que estaba pensando. Eso era probablemente algo que solo podían hacer las personas que habían recibido el poder del orbe de luz. Realmente es un libro mágico. Dije impresionada. Bueno, señorita Katarina. Dijo Larna. ¿Podría sacar a su familiar oscuro? ¿Eh? ¿Por qué? Pregunté, confundida por su repentina petición. Escuchaste a la señorita María. Necesitas usar magia para ver los caracteres escondidos en el libro. Es por eso que necesitas usar magia oscura para leer tu pacto oscuro. Dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Este libro. Dije, sorprendida, encadenando palabras a medida que me llegaban. ¿Quieres preguntar por qué sabemos que tu libro es el pacto oscuro? Le echamos un vistazo antes de que te despertaras y nos dimos cuenta de que es muy similar al de María.
Es un libro sobre magia básica escrito en escritura antigua, con una piedra negra en la portada en el mismo lugar que la blanca en su libro. No tengo ni idea de dónde encontraste eso, pero es casi una versión opuesta al Pacto de María. La conclusión lógica es que mientras encontramos la magia de luz perdida, tú obtuviste la magia oscura perdida. ¿Estoy en lo cierto? Lana hablaba tan rápido, sin siquiera detenerse a respirar, que me quedé asombrada. ¿Me equivoqué en algo?, preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado mientras yo me tomaba mi tiempo para responder. No, creo que tiene razón, dije, y continué describiendo cómo había llevado ese libro del almacén conmigo por coincidencia, las letras negras cayendo en la dimensión negra, y cómo me sentí mareada. Pero todo se sentía tan distante, como un sueño. Me estaba preguntando si realmente sucedió o no. Eso es lo que imaginaba. Probablemente pensaste que todo era solo un sueño, así que podrías volver a poner el libro en el almacén y dejar de pensar en ello, ¿verdad? Lana dijo. ¿Puede incluso leer mentes? ¿Sabe, señorita Katarina, es del tipo que simplemente muestra todo lo que está pensando en su rostro? Dijo. Y si realmente fue un sueño, entonces todos podemos dejar de pensar en ello. Pero si no lo fuera, ese libro podría ser útil para el ministerio. ¿Podrías probar lo que dije? Para ser honesta, el recuerdo de lo que sucedió en esa dimensión oscura fue tan aterrador que no tuve ganas de revivirlo, pero no saber si realmente sucedió era desagradable en sí mismo. Lo haré. Pochi, sal. Dije, reuniendo mi coraje y convocando a Pochi mientras abría el libro. «Guau», dijo, feliz de salir de mi sombra, y vi una tenue niebla oscura aparecer alrededor del libro. Efectivamente, la página en la que había abierto el libro estaba llena de esas letras negras. Más que simplemente estar escrito en el papel, parecía como si estuvieran flotando encima de él. A juzgar por tu rostro, ves los caracteres oscuros. Dijo Lana, mirando mi expresión de asombro. Sí. Dije sin apartar los ojos del libro. Recordaba haberme asustado cuando los vi caer desde arriba, pero ahora que estaban ordenados en las páginas, solo se veían espeluznantes y misteriosos. Ahora que lo hemos descubierto, es suficiente por hoy. Dijo Lana mientras cerraba con fuerza el libro frente a mí. Ahora que lo miraba, el libro de María también estaba cerrado. Kirus y yo estamos bien, pero ustedes dos han recibido directamente la magia perdida, así que no podemos ignorar la posible carga física. La señorita Katarina está terriblemente pálida, y usted, señorita María, no se ve mucho mejor. Mirando la tez de María, tenía que estar de acuerdo con ella. No podía verla, pero mi cara probablemente lucía igual. El pacto no va a ninguna parte, así que podemos investigarlo en un par de días. Ustedes dos vayan a casa y descansen. Lana nos despidió y dijo que probablemente sería mejor para María y para mí mantener nuestros respectivos libros. Metí el mío en mi bolso y me dispuse a ir a casa. Esto debía haber sido por el sueño que acababa de tener. Ya había visto a FL2 en 2 sueños, uno antes de unirme al ministerio y otro inmediatamente después, así que esta era la tercera vez. Había obtenido muy poca información, pero lo poco que aprendí fue aterrador. Basándome en los sueños y en la nota que había encontrado, supe que Katarina Claes, después de ser exiliada, había regresado como la villana de FL2 para vengarse de María. Ahora también sabía que había encontrado el pacto oscuro y tenía un familiar oscuro, esa sombra con apariencia de lobo, con ella. Esta última información reflejaba lo que me había sucedido hoy. Obtener magia oscura y encontrar a Pochi, mi familiar oscuro, fueron coincidencias. Entonces lo era el encontrar el pacto oscuro, ¿o no? Los eventos a mi alrededor comenzaban a parecerse a la trama del juego en una medida aterradora. Ahora tenía miedo de la influencia del juego y como este se había vuelto más fuerte desde que encontré magia oscura, un familiar oscuro y el pacto oscuro. Tal vez me convertiría lentamente en la Katarina del juego y usaría los poderes oscuros a mi disposición para hacer el mal, lanzándome a una de las rutas que conducen a la perdición. Cuanto más pensaba en ello, más ansiosa me ponía y no estaba durmiendo en lo absoluto. Estando solo me puse a hablar conmigo misma, Georg no está acá pero aún así, él sabría qué hacer, obtuve poderes prohibidos, y me preocupa que pueda convertirme en malvada y ser odiada por todos, y eventualmente, que cosas catastróficas caigan sobre mí. Después de todo, lo único que importaba era lo que me asustaba. Volverme malvada, perder a mis amigos y terminar en un escenario catastrófico. No puedo pensar así, si eso fuera Georg sería igual, un príncipe frío de corazón negro y griega. Momento creo que es una mala analogía.
Mirando el techo solo pude tratar de recordar todos los cambios. Todo lo conseguido, todos mis amigos tan valiosos, Georg, Kazuma momento ambos son lo mismo, es confuso saber cómo dirigirme pero, debo ser valiente si hasta el vago de Georg está esforzándose yo igual, no puedo permitir que un mal pensamiento me detenga. Por ahora voy a distraer mi mente con comida y escribir una carta. Mientras me preparé recordé a todos mis amigos, solo trate de mantener mi determinación. Por ellos. El primer día de la semana siguiente, me puse a trabajar con el pacto en mi bolso y nos reunimos con María, Kirus y Dewey. Una vez que nos sentamos todos, Lana tomó los 2 pactos de María y de mí. Gracias a sus esfuerzos. Dijo alegremente. Hemos obtenido no 1, sino 2 libros de magia perdidos. Esta mañana temprano hice un informe a mis superiores y obtuve permiso para estudiarlos más a fondo. Por lo tanto, dado que todos ustedes ayudaron a encontrar estos libros, me gustaría que continuaran con su análisis. ¿Toda esta gente trabajando solo en 2 libros? ¿Olvidó la falta de personal del ministerio en este momento? Kirus se quejó. Por supuesto, por supuesto. Nos turnaremos y solo lo haremos en el tiempo libre entre nuestras funciones oficiales. Ahora bien, me gustaría que María y Katarina tuvieran un papel más activo en esta investigación, que potencialmente podría volverse muy útil para el Ministerio Mágico. ¿Puedo pedir su ayuda? Dijo, mirándonos. ¿Sí? Dijo María. Sí. Estuve de acuerdo. Hoy no tenemos mucho tiempo para dedicar a esta reunión. ¿Empezarían con leer el contenido de los libros? Preguntó Larna. María y yo abrimos nuestros respectivos libros, después de lo cual ella activó su magia de luz y llamé a Pochi. Las letras negras aparecieron en el libro. Por lo tanto, expuse todo mi conocimiento de la magia de luz. María comenzó a leer tímidamente, lo que hizo que Larna dejara escapar un entusiasta. Oh. Y luego, todos me miraron. Sus miradas me decían que me diera prisa y leyera el libro. Sin embargo, miré las letras negras frente a mí y suspiré. Tengo que decirlo, ¿no? Solo porque no pueden ver el libro, no puedo mentir e inventar algo en el acto. Va a ser vergonzoso, pero, tomé una decisión. Lo siento. No puedo leer una sola palabra de escritura antigua. Sentí que la tensión se acumulaba silenciosamente en la habitación. Si esto hubiera sido un anime, habría un efecto de sonido de grillos. Todos habían quedado boquiabiertos, pero Larna fue la primera en levantar la suya del suelo. Sí, debería haberme dado cuenta de eso. Un libro tan antiguo como este estaría escrito en escritura antigua. Y no podrías leerlo. Dijo, decepcionada, mientras yo asentía en silencio. Entonces. Dijo, entregándome papel y bolígrafo. Solo escribe las letras que ves. Deberías poder hacer eso. Lo haré. Dije. Por un segundo tuve miedo de que me obligaran a aprender escritura antigua, así que me sentí muy aliviada de poder escribirlo para que lo leyeran. Cogí el bolígrafo en la mano, lo coloqué sobre el papel y griega. ¿Eh? No puedo escribir. ¿Por qué? Mi mano no se movía. Intenté escribir algunas letras modernas aleatorias y no tuve ningún problema en hacerlo. ¿Qué está pasando? Cuando intento escribir las letras de este libro, mi mano simplemente deja de moverse, ¿lo suponía? ¿Qué? ¿De verdad? Hay magia en ese libro que impide que cualquiera que no tenga los poderes adecuados lo lea. Esperaba que no te permitiera copiar su contenido tan fácilmente. Oh, ya veo, entonces, si no puedo copiar las letras, eso significa, Katarina. Dijo Larna con la sonrisa más amable y agradable que jamás había visto, mientras me ponía una mano en el hombro. Esto es por el bien de todo el ministerio. Aprende a leer escritura antigua y analiza el contenido del libro. Gracias de antemano. ¿Qué? No solo tuve que estudiar escritura antigua, de la cual, en ese momento, no podía leer una sola letra, sino que también tenía que analizar el libro en sí. Tengan compasión. Quiero negarme, pero Larna no me lo permitiría, hagamos nuestro mejor esfuerzo juntas. María, que estaba en el mismo barco que yo, salvo que ya podía leer escritura antigua, dijo con una sonrisa a la que nunca podía decirle que no. Mi respuesta fue un único y prolongado gemido de dolor dirigido a nadie en particular. Pensé que había tenido suerte de ser asignada a un departamento donde la mayoría de las tareas eran simples labores manuales, pero ahora, debido a este pacto, miré el libro en mis manos con desprecio. Y así comenzó mi próxima misión en el ministerio. Aprender a leer, descifrar y analizar el pacto. ¿Por qué? Georg Stuart, Kazuma.
Una nación no puede prosperar si su población es pobre, lamentablemente no es como un juego y las cosas se solucionan mágicamente seleccionando mejoras para tu civilización. Para sobrevivir los humanos requerimos muchos bienes, pero lamentablemente no obtenemos eso de gratis, por lo que se inventó el comercio. El trueque e intercambio de bienes es algo de lo que permitió a la humanidad progresar y eso es lo que conoce como actividad económica y eso debería importarme dijo Kate exhausto en un sofá. ¿Por qué están atrapados conmigo hasta que terminemos este proyecto, lo cual tomará un tiempo? ¿Puedo morir?, replicó Alan igual de cansado. Si yo no muero antes no es una opción, Nicole dijo. Creo que realmente piensa en matarme por el exceso de trabajo. No, Cáspita 2, eso no importa ahora, estamos en camino de reformas muy importantes, ya que cada vez algún día empezaremos algo llamado la revolución industrial y eso es... Más bienes por poco trabajo es el resumen, pero si no tenemos una economía firme y una buena centralización caeremos, inflación y demás, por lo que para llegar a la parte correcta es necesario mucho trabajo. Comercio exterior, Nicole dijo con intereses mientras seguía cansado pero se esforzó en sentarse. George, ¿tú están por casualidad pensando en ampliar el comercio a más países vecinos? ¿Sabes los peligros de ello? Sí, pero es una apuesta, el objetivo es ponernos en la cabeza y que nuestra moneda sea la que domine el mercado. ¿Una globalización? Kate dijo mientras seguía en el sofá. ¿Están pensando en un libre comercio o algo similar más o menos? George, momento, ¿sabes que esto puede salirse de las manos? Además que, Nicole era el más interesado en lo ocurrido, claro, era un mercader y era su negocio. Saqué con determinación un papel con dibujos y lo pegué en la pared mostrando el diagrama. Un circuito económico, lo resumí para que se nos enfoque en el comercio exterior. Claro que todo depende de las empresas, familias en un circuito de los bienes y servicios, en especial los impuestos dirigidos por el gobierno o más bien la corona. El objetivo es que el dinero circule. George, esto es algo demasiado complejo. ¿En serio lo pensaste tú? Alan dijo incrédulo mientras mis amigos y Kate afirmaban. Solo eso les preocupa. George, sabes que esto es demasiado incluso para nosotros, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué motivo más? ¿Cómo puedo tener un momento de paz si veo que hay pobreza? Esto es necesario para poder pasar una vida tranquila con Katarina. ¿Qué te importa? Pero por eso necesitamos mejorar nuestra relación con otros países e incentivar unos sistemas de regulación. ¿Como qué tipo de sistemas? Modernizado de casas, planificación de viviendas en esta ciudad, una mejor seguridad, materiales más costeables para el civil promedio, peor no por eso de menor calidad. Los tres me miraron como si vieran a un extraño pero dijeron al unísono. Tsundere, ¿quién les enseñó esa palabra? Olvídenlo. Ok, el punto es que hay que hacer muchas cosas antes de la futura revolución industrial, ¿eh? Pero ¿no dices que ese es un aumento de la calidad de vida al tener beneficios inmediatos? Dijo Alan en una clara confusión. Sí, pero eso también generará la clase obrera y más problemas. Por ahora esto es como plantar una semilla, si la hacemos germinar antes de tiempo y sin bases morirá. Bueno, desde que llegué traje nuevos conceptos a este mundo. Contabilidad de doble entrada. Contabilidad de doble entrada. En palabras simples, quien recibe debe a quien entrega. Las cosas no surgen de la nada y cada valor es el resultado de una acción. Balance general. Es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa. Activo. Son los futuros beneficios económicos. Lo que se espera obtener por una acción. Pasivo. Es lo que se les debe a terceros. Ejemplo. Banco, impuestos, reforma tributaria. A través de ella, se busca aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Impuestos de capitación. Impuestos por el que toda persona debe pagar exactamente lo mismo, independiente de sus circunstancias. Claro que no soy un genio y no es mi carrera, gracias a lo obtenido al reencarnar en el personaje Op, esto me es menos inhumano, pero aún así debo ver cómo hacer que esto funcione. En cuanto al banco, diferentes conglomerados abrieron una cuenta bajo el nombre de sus conglomerados y realizaron depósitos. Además, las personas que pertenecían a esos conglomerados, abrieron una cuenta individual y se comenzó a extender. Ahora, la presencia del banco se ha vuelto mayor en las zonas urbanas. Claro que al único al que le confié esto de lo económico fue a Nicole, siendo el que tenía más experiencia en cosas así. Claro que él me maldijo y casi me golpea por la carga, pero accedió. Claro, pero ahora está contratando contadores de ayuda, lo cual no el juzgo. Tener de amigo a un protagonista ayuda demasiado. El desafío en este momento es, probablemente, encontrar la forma de extender esto a otras ciudades. Claro que es algo para futuros, pues lo primordial es volver esta ciudad una joya de la corona.
Además, el dinero para la institución educativa y reformas se ha reunido de manera segura y ahora está bajo construcción. Mi carga de trabajo no ha disminuido en absoluto, o más bien, se ha incrementado. De hecho, la carga de trabajo ha aumentado recientemente, hasta el punto de estar en riesgo por exceso de trabajo. Nunca creí que de alguien que se la pasaba sin hacer nada ahora esté trabajando. ¿Por qué siquiera hago esto? Es algo tedioso y no me gusta. Claro que preocuparme un poco por los civiles es una cosa, pero yo no hago esto. Ya lo recordé, ver cómo Katarina se esfuerza, maldición. No me gusta esforzarme, pero, para ella yo soy su héroe. Ella es una tonta que se mete en problemas. Alguien debe hacer seguro su vida, y el de los pantalones soy yo, y si yo no lo hago nadie lo hará. Mierda, me volví demasiado normie. Aún hubo una necesidad urgente de reunir a los funcionarios para ayudar con el manejo del feudo. Debido a que ya había personas en la casa, quienes habían estado ayudando al feudo. Inmediatamente las contraté para trabajar con nosotros. Los departamentos son los siguientes: finanzas, educación, asuntos públicos, obras públicas y asuntos judiciales. Por otra parte, se trata de un sistema en el que, como representante del señor feudal, estoy en la cima. Por cierto, el departamento de finanzas está trabajando simultáneamente en la fiscalización. Cada departamento calcula sus gastos y presentan un informe en una hoja de balance. A partir de eso, el banco lo mira y da las autorizaciones necesarias. Una vez más, esto se está haciendo para preparar la reforma tributaria en el futuro. Claro que el trabajo no se quedó así con Kate, el heredero del ducado Claes. Tuve que trabajar en algo importante, la modernización, y él fue el que recolectaba información. Claro que el modernizar será algo horrible y más que nada agotador. Maldición, debería estar en mi cuarto real sin hacer nada o comer pasteles, pero lamentablemente así es la vida. Trabaja duro para APTM. Ok, debo enfocarme todo. Valdrá la pena cuando pueda estar con Katarina en una jubilación después de dejar este reino en un estado donde no me dé problemas. Un momento, ¿soy simp? No lo creo. Kate es un simp chupamedias. Yo por otro lado solo vigilo a mi novia. Dios, se siente hermoso poder decir que es mi novia. Un momento, en teoría es mi prometida, que eso es incluso superior. Maldita sea Katarina, eres muy injusta, tanta carne y no me facilitas el trabajo. Es más, si me lo pides yo muevo cielo y tierra y nos casamos para tener la luna de miel más gloriosa del mundo. Pero su personalidad me impide. Claro que la conozco y me siento como en una cacería y ella es una conejita y yo tengo un lanzamisil como arma, pero, es demasiado pura, maldita sea. No quiero sentir culpa ni vergüenza, lo cual puedo aguantarme, pero aún así, ¿a quién engañó si soy capaz de dar grandes avances? No como el princeso de Kate, pero aún así, esto de las relaciones sentimentales es muy molesto. Pero ahora tengo un objetivo por el que debo terminar mi parte y volver para tener un descanso. Debo ver la biblioteca prohibida Katarina Claes. El tiempo pasó mientras me esforzaba por leer escritura antigua, lo cual no funcionaba. No estoy progresando en absoluto. Me lamenté con un suspiro. Yo tampoco. Dijo María. La escritura antigua utilizada en estos libros es incluso más antigua que la que estudiamos, por lo que es muy difícil de leer. Su definición de no progresar en absoluto era obviamente diferente a la mía. Ella sabía leer escritura antigua por haberlo estudiado en la Academia de Magia, y lo que se le dificultaba era comprobar las palabras obscuras que de vez en cuando aparecían. Yo, por otro lado, no recordaba absolutamente nada de lo que había estudiado, y leer cada letra era doloroso. María ya había leído docenas de páginas y descifrado algunos hechizos de magia de luz, mientras que yo ni siquiera había leído las notas del prólogo. El camino para aprender realmente cualquier magia oscura antigua aún era largo. Y para mí, una amante del aire libre a la que no le gustaba usar la cabeza, tener que revisar minuciosamente diccionarios y referencias mientras estaba encerrada dentro de una habitación era nada menos que una tortura. Realmente me sentía agobiada. Kate, Nicole y George estaban lejos por trabajo en el borde del reino y su ausencia se hace notar. Escribir cartas ayuda, pero igual les extraño. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría ayuda. Lamentablemente yo soy la única que puede leer esto. ¿Y qué harían? Darme ánimo, supongo. Y George, bueno, él no cambiaría mucho sentado a mi lado mientras trato de leer. Él me ayudaría a entender, pero, aún así lo extraño. Y así, terminó otro día sin que yo hubiera terminado de leer el prólogo. Informé estos resultados a Larna, mi superior y la supervisora de esta misión de magia perdida, y luego me despedí de María mientras se dirigía al dormitorio junto con Dewey. Sora, que trabajaba en el mismo departamento que yo, me acompañó hasta el carruaje que me llevaría a casa. Ah, estoy tan cansada.
Dije mientras me acercaba a las puertas del ministerio junto con él, suspirando repetidamente. ¿Realmente odias el trabajo de escritorio, eh? Preguntó, exasperado. Así es. Trabajar en el campo bajo el sol abrasador es 10 veces mejor que esto. La hija de un duque en el campo, bajo el sol abrasador, dijo antes de estallar en carcajadas. Fue tan gracioso. Seguí caminando con Sora riendo, y nos encontramos con un grupo de empleadas del ministerio charlando entre ellas. Dado que la jornada laboral ya había terminado, probablemente volverían a sus propios departamentos para recoger sus cosas. Que tengan una buena noche. Les saludé. No conocía a ninguna de ellas, pero quería ser cortés con mis colegas. Usted también. Respondieron, pero una de ellas notó a Sora e inmediatamente se quedó sin aliento. Hola, gracias por lo de más temprano. Le dijo mientras se sonrojaba. Incluso yo, que, sin duda, no era la más astuta, podía ver que a ella le gustaba. Después de una charla rápida estaba impresionada con lo indiferente que podía ser un hombre que siempre era tan popular entre las chicas. Nos vemos mañana. Dijo Sora. Pasé el viaje de regreso a casa estirando la espalda y las caderas, todo mi cuerpo estaba rígido por todo el trabajo de escritorio. Pasar todo el día leyendo diccionarios y referencias es muy aburrido. Ojalá pudiera hacer algo diferente para variar. Murmuré para mis adentros justo antes de quedarme dormida. Poco sabía que mi deseo pronto se haría realidad. De vuelta en mi habitación, estaba recostada en la cama, refrescándome después de un duro día de trabajo, cuando me dijeron que mi padre me había llamado. Mamá hacía eso todo el tiempo para regañarme, pero papá casi nunca lo hacía. Fui a su estudio, preguntándome qué podría querer decirme, y lo encontré esperándome con una expresión de tristeza. Mi padre estaba profundamente enamorado de su esposa y, en consecuencia, adoraba a la hija cuyo rostro se parecía tanto al de ella. Siempre me saludaba con la más cariñosa de las sonrisas, incluso cuando me encontraba cubierta de barro o con una serpiente que acababa de atrapar en el campo en mis manos. ¿Por qué se ve tan preocupado? Padre, ¿por qué querías hablar conmigo? Le pregunté después de tragar saliva, preocupada por su expresión, que no cambió ni siquiera cuando respondió. Una vez cada 2 años, la realeza y los nobles de Sorcier y los países vecinos celebran una asamblea internacional. Este año se llevará a cabo aquí, en nuestro reino. ¿Una asamblea? Eso sí parecía un acontecimiento importante, pero mi padre era duque y debía estar acostumbrado a este tipo de cosas, así que no podía entender cuál era el problema. Y hoy, hemos recibido una invitación, para que participes. ¿Qué? Yo. Estaba sorprendida. No quiero presumir, pero entre los nobles de alto rango, probablemente yo era la que menos sabía sobre eventos diplomáticos. Sabía que Georg y Alan, como miembros de la familia real, a menudo participaban en tratos con otros países. Pero esta era la primera vez que me invitaban. Sí. Todos los miembros de la realeza de los otros países vendrán aquí, por lo que todos los nobles de alto rango tendrán que unirse para brindar hospitalidad y participar en intercambios diplomáticos. Esto ya llegó a suceder una vez hace varios años cuando aún eras una niña. Pero ahora eres una adulta y estás comprometida con un príncipe. Debes participar. Dijo, suspirando profundamente. Entonces tenía que presentarme allí como la prometida de Georg. Lo entiendo. Voy a participar. Pero, ¿por qué te ves tan molesto por eso? Pregunté, y se sobresaltó de la sorpresa. Katarina, dices que participarás como si fuera lo más fácil del mundo, pero esta es una asamblea de gente poderosa de varios países. Es un evento extremadamente formal donde no se perdonará ningún paso en falso. Dijo acaloradamente, levantándose de su escritorio. Entiendo, dije, desconcertada, haciendo que su rostro se volviera aún más oscuro. Katarina, creo que eres una hija maravillosa. Eres una chica activa, positiva y optimista. Gracias. Hoy mi padre estaba actuando realmente extraño, ahora me estaba elogiando de la nada. Pero la etiqueta y el estudio no son tu fuerte, ¿verdad? Y ahora me estaba criticando. Bueno, eso es cierto. Tuve que estar de acuerdo, ya que lo que había dicho no era más que la verdad. Y cada vez que te unes a un evento público siempre te metes en problemas, ¿no es así? ¿Lo hago? Terminaste borracha en la fiesta de mayoría de edad de los príncipes, y he oído que estabas corriendo por el castillo en su fiesta de graduación. Bueno, eso es cierto, pero, estas cosas habían sucedido por muy buenas razones, pero, de nuevo, no podía negar que fueran ciertas. Y por eso, Katarina. Dijo, suspirando de nuevo.
Creo que, aunque seas una buena chica, los eventos formales no son tu fuerte. Intenté explicarles eso a los poderes fácticos, pero no pude cancelar su invitación. Miré a mi padre, cuyo rostro mostraba la magnitud de su cansancio, y me sentí profundamente apenada. Pero, ¿por qué tengo que participar? Pregunté, considerando fingir fiebre para no tener que asistir. Porque es una invitación directa de la familia real, respondió con voz dolorida mientras sostenía la cabeza entre las manos. ¿Qué hay de enviar una falsa Katarina Claes? No creo que podamos salirnos con la nuestra. Trataré de encontrar una solución, pero por el momento debes prepararte mentalmente para asistir a la asamblea. Dijo, exhausto. Tranquilo suegrito, yo estaré para vigilarla. Antes de decirme que regresara a mi habitación miré a Georg, del cual estaba entrando a la oficina como perro en su casa. Me sentí animada ya que no lo había visto en mucho tiempo, pero algo me sonrojó. Le dijo suegrito. Príncipe Georg. Si soy Georg, ¿y cómo es que? Entré porque me lo permitieron y mi suegrita debe aún estar inconsciente en su recámara con las sirvientas por la noticia de visitas extranjeras. Una reunión de miembros de la realeza y los nobles sonaba como un desastre total. Esto debe haber pasado porque deseaba poder hacer algo diferente a estudiar ese pacto. Pero, ¿de qué sirve hacer algo diferente si es aún más problemático? Quería hacer algo relajante. Príncipe Georg, es un gusto volverlo a ver. ¿Cómo él va su trabajo? Me siento como una cucharada que está a punto de ser aplastado por una bota de minero 8 que... ¿Qué? Estoy bien, podía notar cómo se veía cansado, realmente me sentí mal, el pobre debe estar con trabajo y más que a él no le gusta trabajar. No puedo imaginar mayor tortura. La has pasado mal, ¿verdad? ¿Qué te han hecho para verte tan agotado? Instintivamente le di un abrazo como la vez pasada. Al fin de cuentas, si yo siendo tan simple estoy sufriendo con la biblioteca, no me imagino lo mal que debe pasar Georg. Katarina, por favor, estamos en una charla importante, pero ¿qué pasó? No les entendía, solo era un abrazo. 2. No se moleste suegrito, yo estoy muy a gusto. Príncipe Georg, 5 horas más. Ya voy. Pasado unos instantes en el que el pobre de Georg no quería separarse, volvió a la charla. Príncipe Georg, le confío si usted podrá, tranquilo, es mi prometida, claro que podré vigilarla, lo dijo con una sonrisa, pero ese tono de altanería arrogante era molesto, pero de alguna forma lo extrañé. No me separé ni un segundo. Discrepo, príncipe Georg, yo vigilaré a Neesan. Papá ya te habló de la invitación. Kate, mi hermano menor adoptivo, llegó cansado como si corriera una maratón. Kate, veo que llegaste más temprano de lo previsto. Hacer que el chofer de mi carreta fuera por el camino largo y lento que me vio obligado a cortar camino corriendo y por el jardín mirando como él estaba despeinado y con hojas de árbol. Eres tenaz y molesto, te doy eso. Últimamente habían estado tan ocupado ayudando a Georg que no había podido pasar mucho tiempo con él, pero su cabello rubio, ojos azules y rostro seductor estaban tan hermosos como siempre. Mientras Georg contrataba, claro que Georg era muy apuesto, solo que su peinado le daba una personalidad característica que de alguna forma se sentía más cómoda. Claro que otra vez empezaron a hablar de manera energética, sin duda el tiempo de trabajo los vuelve muy buenos amigos. Me estaba hablando de eso hace un momento. ¿También te enteraste? Sí. También fui invitado, como heredero del ducado Claes. Oh, entonces también vienes. Que Kate estuviera conmigo sería un gran alivio. Durante casi una década, había estado solucionando cualquier problema que yo causara, era el mejor en eso. Con él a mi lado, cualquier lío menor no sería un problema. Me alegré de que estuviera allí. Sin embargo, parecía cualquier cosa, menos contento. También. Así que no pudiste rechazar la invitación. ¿Qué dijo papá? Preguntó, luciendo un poco decepcionado. Probablemente estaba tan preocupado como papá porque yo tuviera que participar. Si incluso Kate, que tiene años de experiencia cuidándome, está ansioso por esto, esta asamblea debe ser todo un acontecimiento. Dijo que intentaría encontrar una solución, pero, ¿esta asamblea es tan importante? Sí. Después de todo, habrá personas influyentes de todos los países vecinos. Es probable que ocurran todo tipo de problemas, y tienes la tendencia a involucrarte en problemas, o más bien, tienes la tendencia a ir directamente hacia ellos. No me gusta dar la razón a Kate, pero es la verdad. Katarina, no brillas por ser la más calmada. Flashback de Katarina vs el dragón de sombra maligno. ¿Realmente me involucro tanto en problemas? Y conocía lo suficiente a los dos como para decir que si le preguntaba eso ahora mismo, me daría una lista interminable de ejemplos. Bueno, no importa, al final el objetivo será solo mantenerte en calma y evitar que llames la atención de genéricos rivales o villanos los cuales buscarás evangelizar.
¿Rivales? Georg, me estás dando mucho crédito, además como que atención. No soy María, ella sí llamaría la atención de objetivos. Georg, creo deberé vigilar mucho que no intente nada contra Neesan, sádico príncipe de corazón negro. Realmente no confían en mí en absoluto, esa traición podría esperarlo pero su actitud, Georg actúa como si ya vio el futuro y simplemente no le impresiona, mientras que Kate le asusta el futuro. Ahora que estoy trabajando, siento que me he vuelto más responsable, ¿no es así? Sintiéndome un poco triste, iba a entrar a mi habitación mientras Kate apresuraba a Georg a irse de una vez. Claro que estaba cansada, pero en lo que el de una patada lanzó a Kate fuera y cerró la puerta acercándose a mí audazmente, se escuchó el pánico, pero yo no me percaté hasta que le escuché. Espérate un momento, tonta, como que ton. En lo que no me fijé, él me sostuvo de la cintura y puso algo en mi boca. Te extrañé y por eso te traje un regalo, era dulce. Música para ese momento, sentí como me sostenía de la cintura mientras me dio de comer, sentía su mano y cómo se acercó muy cerca. Yo no pude evitar sonrojarme, después de todo él era muy atractivo y su personalidad igual. Esto es demasiado para una otaku como yo. Asustada trataba de enfocar mis pensamientos, pero no noté cómo él también estaba un poco rojo y acercándose peligrosamente. Muchos recuerdos invadieron mi mente. No podía evitar ponerme más nerviosa mientras mi corazón latía fuera y sin control, y no tenía tiempo para una reunión de emergencia, pero de alguna forma mi mente hizo clic y creo que por instinto estaba casi con lágrimas, pero de alguna manera estaba cerrando mis ojos para lo que fuera a hacer Georg. En lo que escuché cómo se abrió la puerta y un Kate embistió a Georg, en lo que yo solo pude ver la pared aún roja y anonadada tratando de ordenar mis pensamientos. Un momento, cierto, olvidé el leer novelas románticas para saber qué hacer en estas situaciones. Ahora que estaba perdida en mis emociones, pensamientos y demás, solo podía preguntarme. ¿Qué pasará conmigo?